Hola, bienvenidos a una nueva revisión. Hace un tiempo atrás, básicamente un año, la gente de Wave nos obsequió entonces su Ecoesfera o Ecosphere, que básicamente es un plugin que combina dos efectos útil pues para agregarle entonces a nuestras mezclas un poco de ambiente, un poco más de cuerpo, de movimiento. Y en su momento pues no hice la revisión del mismo. A veces sucede que llegan quizás, según nuestra percepción, plugins un poco más interesantes y le damos prioridad quizás a esos plugins y hacemos revisión de esos plugins. De hecho, si ustedes hacen memoria, en fechas navideñas los desarrolladores suelen obsequiar muchísimos plugins, tanto ya creados durante el año o años anteriores o nuevas versiones. Y en ocasiones quienes hacemos esas revisiones nos enfocamos en esos nuevos plugins que quizás son un poco más, a nuestro parecer, repito, reitero, más novedosos, más llamativos, y solemos dejar en un segundo o tercer renglón otro tipo de efectos. Ese es el caso de CLA Ecosphere, que en su momento pues no hice la revisión del mismo, pero que no deja de ser por eso un buen efecto con el cual podemos nosotros, como les indico, darle movimiento o ambiente o grosor a nuestros sonidos, a nuestras mezclas. Razón por la cual entonces les quise traer esta revisión en este día. Este plugin es interesante porque nos permite hacer procesamiento tanto paralelo como en serie. Es mucho más flexible que otros plugins. Incluye un modulador bastante simple, ya lo vamos a mirar en acción, pero es versátil, le da movimiento entonces a nuestros sonidos, a la música, y nos permite de una manera rápida crear efectos ambientales o especiales. El pedigrí detrás de este plugin que le da el peso fue que fue desarrollado en colaboración entre Wave y el famoso mezclador de música o ingeniero de sonido Chris Lorels, ¿ok? Pues reconocido por quienes estamos en este mundo de la producción musical. Así que vamos a pasar a mirar un poco lo que este plugin integra en su interfaz de usuario para que lo conozcamos y podamos entonces obviamente trabajar con él. Si fuiste de aquellos que lo obtuvieron gratuito y quizás simplemente te basas en el uso de presets pero no manipulas quizás controles o no entiendes el ruteo cómo funciona, pues vamos a mirar en este video ese proceso cómo se da. Inicialmente tenemos pues en la parte superior, la cabecera, el header del mismo, tenemos acceso a los botones típicos de rehacer, deshacer, al botón que nos va a direccionar al sitio web de Wave, tenemos para movernos entre los diferentes presets y tenemos para probar dos ajustes entre A y B. Simplemente tocas aquí, en un caso dado que tuvieras un ajuste en A, o simplemente tocas aquí para irte a B, ¿ok? Puedes guardar tus propios ajustes. Desde acá puedes cambiar la interfaz de usuario del plugin. Simplemente seleccionas un poco más grande y tendrías la posibilidad de utilizarlo en un monitor táctil, por ejemplo. Si le damos clic a esta pestaña o en el centro, donde tú quieras, en esta barra donde dice Full Reset, tienes acceso entonces a una lista de presets bastante completa. Podemos ir a los de CLA, básicamente para que vienen categorizados, guitarras como el inicio y para voces. Tenemos los de fábrica, tenemos aquí algunos también. Y tenemos los artistas, que son bastante amplios normalmente. Viene un buen número entonces de presets de artistas o productores musicales que han querido aportar a Wave pues, con un ajuste particular. Ese es un punto de partida para conocer cómo funciona el plugin y para trabajar con el mismo, claro está. Pero pues normalmente siempre me gusta conocer cada parte del mismo para así ajustarlo según mis necesidades, motivaciones e intereses. Luego tenemos aquí un gran display donde tenemos, aparte entonces de la referencia del nombre, tenemos el efecto que tengamos seleccionado. En este caso tengo el slap. Si seleccionar acá el play, pues obviamente entonces voy a tener un cambio visual de lo que estoy mirando. En este caso el slap, que viene a ser un delay, está representado en azul, y el efecto de reverb, que viene a ser un tipo plate, está en rojo. Antes de iniciar a hablar de independientemente de cada efecto, hablemos de los controles generales o comunes. Tenemos acá que si necesitara, por ejemplo, que sonara uno de los dos, simplemente al tocar, por ejemplo, tocar el slap, estoy muteándolo y estoy dejando simplemente activo el plate. De hecho, puedes ver que aquí está activo el mute, ¿ok? Si tocar el play, pues voy a mutear en este caso el efecto de reverb y solamente estaría trabajando con el efecto de delay. Entonces es la manera como podemos elegir uno u otro, o mutear ambos, o trabajar con ambos de forma simultánea. Tenemos obviamente el slider para usar los niveles de entrada, y tenemos de forma independiente los dos canales correspondientes a cada efecto. Tenemos el slap, donde tenemos para ajustar un filtro high pass, podemos filtrar frecuencias, igual el low pass, ¿ok? Puedes limpiar tanto altas como bajas frecuencias, y en el dial, en el display superior, puedes ver entonces desde qué rango de frecuencia estás haciendo ese proceso de filtrado. Tenemos, como les indiqué, el solo, y tenemos aquí el mute, y tenemos por aquí el ajuste de nivel de canal. Estos controles son comunes a ambos. Luego tenemos el dial de mix, con el cual ajustamos la cantidad de mezcla entre la señal con el efecto y la señal original. Con eso ajustas cuánto efecto quieres utilizar sobre tu audio. Eso es útil si lo utilizas como una inserción sobre la pista. En este caso, como yo lo tengo acá,
para la revisión lo tengo como una inserción, así que controlaría la cantidad de efecto utilizando este control de mix, ¿ok? Ya si lo vas a usar como un efecto de envío, se recomienda llevar este control siempre al wet al 100%, ¿ok? Y ya ajustas con el control de envíos de tu down, según el que uses, la cantidad de efecto que quieres aplicar al canal que envíes el efecto. Y lo interesante del envío es que puedes utilizar el mismo efecto obviamente en diferentes pistas de forma simultánea, simplemente ajustas, solamente cambiaría la cantidad de efecto que envías a cada pista. Luego tenemos aquí el slider para ajustar los niveles de señal de salida y dos pequeños LED que nos indican entonces los niveles como están. Vamos a entrar ahora sí de lleno en cada efecto y el primero es el slap, ¿ok? Vamos a centrarnos en el slap. Viene a ser un tipo de delay similar a una reverb corta, pero no tiene una liberación continua. Eso vendría a marcar como la diferencia. Un ejemplo del mundo real, como para aquellos que de pronto suena muy abstracto lo que digo, sería como gritar en un callejón entre dos edificios y escuchar un eco pronunciado. Nos encontramos entonces el primer parámetro para configurar el tiempo de delay, el delay time. Con este parámetro ajustas entonces la cantidad de delay en milisegundos. Vamos hasta 5000 milisegundos, arrancamos en 1. Luego nos encontramos con el parámetro del VSO, que básicamente lo que hace es simular el retraso que se produce cuando la cinta pasa entre los cabezales de grabación y de reproducción de una cinta. Entonces cada velocidad de cinta pues tiene un valor de delay correspondiente. Entonces aquí vemos que en este caso tengo un 15, pero él inicia realmente en 7.5. Entonces si seleccionaras una velocidad de cabezal de 7.5, estamos hablando de un delay de 332 milisegundos. Si seleccionas el de 15, estamos hablando de 166 milisegundos. Y por último tenemos aquí el de 30, que corresponde a 83 milisegundos. Luego tenemos este control de sync que nos permite configurar o establecer la sincronía entre el efecto y nuestro down, o la velocidad, mejor el tempo de nuestro proyecto musical. Por defecto está apagado, pero nada impide obviamente que tú lo actives y selecciones acá las subdivisiones musicales del tempo que estás utilizando en tu anfitrión, en tu down. ¿Okay? Aquí tienes diferentes posibilidades para elegir. Enfrente del mismo tenemos lo que se conoce como feedback, que nos permite controlar, moviéndolo hacia arriba o hacia abajo, la cantidad entonces de retroalimentación. Recordemos que la señal o el delay que sale es la misma señal que vuelve a ingresar. Esa cantidad de señal que vuelve a ingresar es lo que se conoce como feedback o retroalimentación. Entonces tú ajustas aquí el porcentaje de señal que vuelves a ingresar al efecto para generar entonces ese proceso de feedback, como su nombre indica, ¿ok? Y vamos a obtener como resultado entonces un eco que se repite y disminuye. Eso va a ser el proceso, un ciclo. Y luego tenemos el routing, con el cual podemos rutear, decirle por ejemplo al delay que salga por el efecto de reverb también, es decir, podemos enrutar la salida de este slab a la entrada entonces de nuestra reverb. Ya con eso podríamos lograr efectos bastante particulares. Y tenemos el output, que viene a ser la cantidad o el nivel de señal que voy a mandar a la salida principal de mi plugin. Hablando un poco aquí del routing, la señal entonces yo puedo, como les indico, enrutarla directamente desde el slab, y si quiero enviarlo a mi reverb entonces activo aquí, o puedo simplemente mandar mi slab directamente a la salida del plugin, porque lo tengo en este caso activando el output. O puedo enviar la señal a ambos, es decir, puedo enviar la señal directamente a la reverb, pero también a la salida general del plugin. O puedo inhabilitar la salida del plugin simplemente tocando el output y solamente mandar la señal del delay a mi reverb. ¿Ok? Así que bastante flexibilidad en cuanto al ruteo. Y esto es lo que determina los procesamientos seriales y paralelos. Los explico. Si dejas la salida activada y desactivas aquí el plate, entonces estamos haciendo procesamiento paralelo. Puedes controlar la cantidad de efecto ambos de manera independiente. Si activas el plate, por ejemplo, y desactivas la salida, entonces estamos haciendo procesamiento serial. Es decir, la salida de uno se enruta, en este caso la salida del delay, lo enrutas a la entrada de la reverb y vamos a tener una mezcla de los dos efectos. Obviamente tenemos estos sliders para controlar los niveles de intensidad, pero básicamente en el ruteo interno estamos sumando uno al otro. Entonces sería serial. Si haces esta inversión, sería paralelo. Obviamente puedes trabajar ambos activos también. No puedes obviamente desactivarlos porque no tendrías señal ni sonido. Miremos ahorita los parámetros relacionados con la reverb plate. Recordemos que una reverb tipo plate o placa pues son famosas porque son muy suaves en sus colas de reverberación. Y hay un control común entonces a ambos efectos, tanto en la reverb plate como en el delay, que va a ser este que se llama mod, que es un modulador. Cuando termine de explicar los parámetros de la reverb, entonces hablaré un poquito de este control común. Tenemos el primer parámetro para configurar en la reverb, que viene a ser el famoso pre-delay, que hace referencia al retraso entre el sonido original y el inicio de la cola de la reverberación. Entonces, si alargamos, ampliamos el tiempo pre-delay, entonces va
vamos a retardar el comienzo de la cola de la reverb. Lo que hacemos con esto es proporcionarle entonces más espacio, por ejemplo, a una voz o a un instrumento. Ya lo vamos a escuchar en acción. Ahora, ten presente que cuando los tiempos ya son muy altos, por ejemplo aquí en 1000 milisegundos, que es lo máximo que nos deja, ya puede producirse un sonido poco natural, así que pues puedes experimentar, aunque nada impide que lo utilices en valores altos. Ya dependerá de lo que estés buscando y de lo que quieras hacer. Luego nos encontramos con un parámetro que se llama Reverb Time. La abreviación siempre va a ser RT, las iniciales del nombre, el tiempo de delay. Técnicamente se define como el tiempo que tarda pues, la presión acústica en disminuir en 60 decibeles, que viene a ser obviamente el final de la reverb. En términos sencillos, este parámetro te permite ajustar cuánto va a durar tu reverberación. Viene dado en segundos. Entonces tú puedes elegir aquí y obviamente vas escuchando. Entonces arrancamos en 0,1 segundos y nos vamos hasta 20 segundos máximo. Debajo del mismo tenemos dos parámetros, el RT Low y el RT Height. Ambos nos permiten ajustar un parámetro que se llama amortiguamiento. En este caso sería de bajas frecuencias y ese sería para altas frecuencias. Viene por multiplicadores 0,25, 1x y 4x. Este RT Low, por ejemplo, lo que hace es controlar el tiempo que tardan las frecuencias bajas en caer en la reverberación. Esto está relacionado con el tiempo de delay, es decir, debes ajustar tu tiempo de delay y luego a partir del tiempo que hayas elegido aquí, ajustas o seleccionas aquí cuánto tiempo quieres que permanezcan las bajas frecuencias en la reverb antes de desaparecer. A valores pequeños, pues obviamente vas rápidamente a desaparecer y vas a tener un sonido un poco más claro, más articulado. Valores altos vas a tener entonces que se va a demorar mucho más y vas a tener como espacios un poco más cálidos, va a sonar más espacioso al final. En un momento lo vamos a escuchar. Y tenemos el amortiguamiento de altas frecuencias, que hace básicamente lo mismo. Cuánto tiempo va a demorarse entonces en caer las frecuencias altas de la reverb con relación entonces al tiempo que hayas ajustado acá en la reverb. Si eliges un valor alto, por ejemplo, va a hacer que el sonido suene mucho más brillante, y valores bajos pues va a sonar un poco más grave. Y por último, el control de modulación, que les indiqué que es común a ambos efectos. Entonces tenemos aquí que es una especie de anillo, tenuemente va subiendo el brillo entonces de cada una de las secciones que conforman este anillo y nos da unos valores numéricos que hace referencia a la cantidad de modulación que estamos agregando, bien sea a la reverb o al efecto de delay. Estos moduladores, la función que cumplen dentro de cada efecto es agregarle movimiento entonces a la salida del plugin o al efecto como tal. Podemos agregar modulación muy sutil con valores muy bajos. Por ejemplo, la gente de Wii dice que con valores que van entre 1 y 25, como hasta por aquí más o menos, vamos a obtener entonces mayor profundidad en las bajas frecuencias y una modulación pues algo tenue. Ya valores entre 26 y 50 vas a obtener mayor profundidad en las medias y en las bajas frecuencias. Y ya nos vamos por ejemplo a valores por encima, entre 51 y 75 hablan de que tenemos profundidad entre las frecuencias altas y medias, y ya por encima de 76 hasta 100 vamos a obtener entonces movimiento en las altas frecuencias. Y esto, como les indico, eso es común a los dos efectos. Ahora, si lo utilizaras en el slap, cuando agregamos acá modulación, vamos a obtener variaciones en los tiempos de retardo. Entonces lo que va a generar un cambio en el tono de cada uno de los delay que vamos escuchando. Y eso básicamente viene a ser entonces como lo que nos ofrece este efecto en su interfaz de usuario. Ya si lo tienes contigo ya sabrás cómo suena. Entonces pues voy a hacer una prueba rápida del mismo. Vamos a resetear sus valores y tengo aquí una pequeña línea de sinte. Ok, vamos a activar el plugin y vamos a empezar a jugar con ambos efectos enviándolos a la salida principal y ajustamos. Voy a seleccionar primero el slap y voy a empezar a jugar con los tiempos de delay. Algo que no mencioné es que cuando seleccionamos un tipo de velocidad de cinta de estas tres, el programa internamente debajo del capot, el plugin lo que hace es cargar una ecualización correspondiente pues obviamente a cada valor. Esa ecualización solamente cambia cuando cambiamos de velocidad de cinta, es decir, si te quedas en 30 puedes cambiar todos los parámetros acá del efecto, el restante, el tiempo de delay, el feedback, la sincronización, pero siempre va a quedar cargado esa ecualización interna. Si quieres que ese sonido, en este caso cuando está en 30 escuchaste que es bastante brillante, quieres que suene no tan brillante, debes cambiar la velocidad de cinta para lograr entonces de esa manera que cambie la ecualización que él carga. Escuchamos de nuevo, opaco, un poco más brillante.
Vamos a escuchar simplemente nuestra reverb para que escuchemos y entendamos un poco el concepto del pre-delay. Entonces voy a jugar, vamos a dejar esto en los valores que vienen por defecto, voy a bajar el tiempo del delay y quiero que escuchen el pre-delay en acción en la medida que vamos ajustándolo con relación al tiempo de delay. Solo no hace nada. En la medida que subo el tiempo de delay, vamos a dejarlo en un valor quizás de 2.5 y ajustamos el pre-delay. Si escuchas el pequeño delay allí, retraso antes de que llegue al sonido el efecto, eso es lo que se conoce como pre-delay. A mayores valores vamos a obtener un sonido más artificial. Y más extendido en el tiempo. Entonces pues obviamente ya juegas tú con esto dependiendo de lo que quieras lograr. El amortiguamiento de bajas frecuencias, vamos a escuchar entonces la incidencia de esos valores sobre el sonido. Escuchen cómo se sostiene, valores bajos es muy definido el sonido. Escuchen los finales. Vamos a valor de 1 y 4 se sostiene. Si que quieres un sonido más limpio, valores más bajos, sonidos que permanezca más el efecto bañando el audio, pues valores más altos. Igual con el amortiguamiento de alta frecuencia, si quieres que suene más brillante, entonces te vas a valores más altos. Por ejemplo, más opaco, más brillante. Ya es cuestión de jugar entonces con estos dos amortiguamientos, los tiempos de delay y el pre-delay. Y vamos a darle movimiento entonces con el modulador. Algo así como una mezcla entre flange y phaser allí. Eso es modulación, eso es movimiento. Igual si me voy al slap, vamos a activarlo, podemos lograr lo mismo. Aquí vamos a agregarles movimiento. En este caso, cada repetición. Ya puedes también experimentar obviamente con los diferentes presets que vienen. Aquí tenemos algunos como punto de partida, te pueden servir. Si lo sientes muy presente, simplemente reduces obviamente aquí el dry wet o juegas con los niveles de cada efecto con su fader. Ya es cuestión de experimentar, jugar, mezclarlo con diferentes opciones. Esta versión quizás le falta un poco de flexibilidad. Recordemos que podemos mandar la salida del delay a la entrada de la reverb, pero no podemos hacer lo mismo con la reverb. Para eso tienen la versión superior, el CLA Epic, que quizás a futuro les traiga la revisión del mismo. Pues esto es, amigo, la revisión del EQUEST First. Esperando que la información compartida en algún grado te pueda ser útil. Ha sido quizás un poco extenso esta revisión, me disculpas, pero me gusta entrar en detalles para que quienes usan estas herramientas lo conozcan de manera muy precisa qué están haciendo y qué pueden lograr entonces con cada opción que ofrece el plugin. Cada cosa tiene un significado, un sentido y un uso, y en ocasiones llegamos a subutilizar las herramientas por simplemente desconocimiento. Así que básicamente mis videos son los manuales en audiovisual. Esperando que la información compartida les haya sido útil. Si así es, con un like lo demuestras, comenta, comparte, suscríbete al canal si aún no lo estás, activa la campana para que te notifique cuando subo un nuevo vídeo y mantente aquí conectado. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para vos.